Aquí atrás está la represa Arroyero. Los vecinos de la zona lo llamamos simplemente el dique. Y atrás del dique está ahora el lago San Francisco. No siempre fue así. Ahí atrás se juntaban el arroyo Durazno y el arroyo La Choza. Ese es el inicio del río Reconquista. Esas son las tierras prodigiosas de las cuales nos hablaba Alejandro Dolina. ¿Quiénes las habitaban originariamente? Nuestros paisanos los indios, diría el general San Martín. Los querandíes. Conocidos como querandíes, este grupo originario habitaba y recorría el territorio desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Santa Fe. Los querandíes interactuaron intensamente con los primeros conquistadores españoles que llegaron a la región, a veces de manera pacífica y otras hostilmente. En menos de 2 siglos fueron diezmados a través de la violencia y el contagio de nuevas enfermedades que traían las tropas españolas. Para finales del siglo XVII, solo quedaban 10 agrupamientos de querandíes en Buenos Aires. Uno de ellos era el Moreno. Y estaban en esta zona por el agua, precisamente por la llanura. Era el lugar ideal para la pesca, era el lugar ideal para la caza de animales silvestres. Fueron los primeros habitantes de esta sierra. Pasó el tiempo, pasaron siglos y aparecieron los pobladores que podríamos llamar pioneros, ¿no? Acá nomás cerquita, donde ahora es el Club de Caza y Pesca, vivía Blomber, el carnicero. Más allá estaba el chalet de José González, el de Ricardo González y la casa de don Donato Coquiarela, la casa de la polaca doña Danuta. Los primeros vecinos, los que fueron poblando esto cuando solo era campo, pero campo ideal para la cría de ganado. Había vacas, había ovejas, había caballos. La actividad agrícola-ganadera, ¿no? por la riqueza de estos suelos. Así que toda esta zona después pasó a ser una zona agrícola-ganadera. Y bueno, este predio fue comprado por Giorgio Padoani, que era uno de los antiguos dueños de Cocinas Volcán, y fue el encargado de hacer la forestación, digamos, de este predio. Mi padre fue siempre un enamorado de la naturaleza, de los árboles. Él decía que la religión de él era esa, y eso se puede constatar en los escritos que ha dejado. Primero se asoció en la fábrica Volcán, y ya cuando las cosas en esa época empezaron a venir grandes, mi padre pudo comprar una quinta primero en Pilar, Los Robles del Monarca, que realmente es una belleza la forestación que ahí él consiguió hacer. Pero después, con ese afán de hacer, le compró a Álvarez los campos que hay en La Reja, y ahí empezó a forestar. Eso era un páramo donde no había tierra prácticamente, porque era una tierra arenosa total. Así que lo primero, una de las cosas que me acuerdo que se compró fue un tanque de agua, porque él tenía plantines en Pilar de semilla, iba haciendo arbolitos de ahí, y después empezó a trazar calles en las hectáreas y trasplantar eso ahí, buscando que eso fuera el día de mañana un parque y un loteo, que en realidad fue adelantado para la época, ¿no? Ella siempre me fue transmitiendo todo lo que para ella significaba, me contó la historia, cómo se fueron haciendo las calles, gente que trabajó para el padre como Tulisi, que fue intendente de Moreno, trabajó para él, ayudándolo con otra gente también a forestar el parque, que fue un campo que el papá, Giordano Padoani, le compró a la familia de los descendientes de Francisco Álvarez. Mi padre dedicaba sus sábados y domingos a eso, y a trazar calles y ponerle nombres. A cada calle tenía su nombre, de distintos árboles.
los robles, los cipreses, los álamos, era todo lo que había. Antes de morir mi padre, una de las cosas que hizo fue buscar lotear esas hectáreas, las transformó en 1250 lotes. Nos encontramos entonces con que, ¿qué hacíamos con 1250 lotes? Y una de las cosas que se nos ocurrió, mi marido era muy de River, y se nos ocurrió preguntar a River, directamente a Aragón Cabrera, si a ellos no les interesaba, si nosotros hacíamos la donación del casco y ellos ahí tenían la oportunidad de hacer un polideportivo. Se hizo el contrato, todo perfecto, se le hizo la donación a River de esas hectáreas. Vendí yo a muchos amigos lotes. Pero ¿qué pasó? Hubo el cambio de Aragón Cabrera a Santilli. Al subir Santilli me dijo, bajo ningún punto de vista River va a hacer ese emprendimiento. Así que usted los lotes que vendió los tiene que recomprar. Bueno, no tuve más remedio que hacer eso, indemnizando yo con intereses a la gente que había comprado de buena fe, pensando que ahí iba el polideportivo. A nosotros nos llegaban 1250 boletas de impuestos que teníamos que pagar. Al no poder pagarlas, hicimos un acuerdo con la municipalidad y la municipalidad pagó algo. Bueno, así fue como perdimos eso. La conocí en el año 89, que fue justamente cuando los terrenos pasan a la municipalidad. Y yo es como que me desconecté y además volver a ir ahí es como que me daba cierta tristeza y aparte no sentirme acompañada como que a nadie le interesaba. Era yo la que sentía el amor por eso. Después viene la nevada en 2007 y me fui a Los Robles en bicicleta con 0 grados, no sé cuánto hacían, y fui sacando fotos en todo el trayecto y me interné en Los Robles y ahí conocí a los guardaparques. Parte de esas fotos le hice un álbum, todavía en ese momento se usaban mucho las fotos de papel, le hice un álbum especial para ella, se lo llevé y bueno, fue una emoción muy grande para ella haber visto que la obra del padre se hubiera transformado, aunque sea por 24 horas, en esa maravilla, porque realmente fue maravilloso. Cada tanto iba a verla y en una de las veces que fui tuve el placer de encontrarme con 2 guardaparques y ahí les conté un poco la historia. Empezaron a saber la historia de Los Robles, que para ellos era toda una sorpresa, toda una novedad de saber cómo fue que se originó el lugar. La asignatura pendiente de ella era que que el parque no quedara anónimo. Desde ya que me sentí siempre muy mal pensando que no había sabido cumplir con la idea que tenía mi padre. Era como un remordimiento de que no tuve la capacidad para poder hacerlo. Luego, en el 89, el municipio se hace dueño, digamos, o se hace la apropiación de las tierras. Y trabajando en la dirección de tránsito de la Municipalidad de Moreno, estaba Alberto Palmerio, que fue un guardaparque nacional, y él pudo convencer al intendente y a los secretarios para que esto se haga
un área protegida. Obviamente pensando en un lugar, un pulmón verde, un lugar de recreación y de turismo, aprovechando que no solo estaba ya el bosque armado, sino también, digamos, aprovechando el espejo de agua del lago San Francisco y pensando en un polo, digamos, de miniturismo y de conservación, digamos, de acá, de lo que es la parte verde, digamos, ¿no? Así que, gracias a esa idea de este buen hombre, además un estudioso de la naturaleza, se logró lo que es hoy el área tan verde que tenemos en Moreno y que nos brinda tanto oxígeno, ¿no? Luego del 89, que el municipio contrae estas tierras, arranca a trabajar, digamos, en el lugar del cuerpo de guardaparques. Había en su momento, creo que eran 4 o 5 guardaparques. En ese momento lo que se hacía era recorrer todo a pie porque no teníamos camioneta, o teníamos camioneta pero comúnmente no funcionaba. Calculá que salíamos a recorrer y tardábamos medio día para hacer toda la recorrida y tomar la cota en la represa. O sea, hacíamos todo lo que es monte, cañada, cavas y todo Perilago, hasta la represa. En el año 97 vino a Barrio Bonaerense, que vinieron 1000 personas a trabajar y se armaron 30 cuadrillas de 33 personas. Se hacía 999 y con esas cuadrillas se fueron armando cortafuegos para ir abriendo los caminos para que puedan entrar los bomberos si había algún problema de incendio. Se fueron armando un grupo de infraestructura que fue que se armaba las obras, las oficinas. Después todo lo que es alambrado de los viveros, armado de los viveros, todo eso lo hicimos con el grupo de infraestructura. La oficina donde están ellos ahora, todo lo hicimos con el grupo de infraestructura. En el 2000 se hizo el desmalezado. O sea, la única manzana que vos tenías para acampar era esta. Después todo aquello donde se ven los juegos, todo donde está la pileta, todo eso, era todo bosque como esto. Y con la gente del programa se desmalezó. Y bueno, se fue desmalezando, se desmalezó todo a pala y a machete. A la par de la creación del parque también se crea el Museo Francisco Javier Muñiz. Bueno, este es obviamente un lugar estratégico desde el punto de vista del control y vigilancia y no deja de ser un lugar importante, obviamente, porque porque en el lugar se hallan restos fósiles de mastomamíferos en el lugar, digamos, y por eso es fundamental que haya presencia permanente de los guardaparques ahí. Eso lo logramos allá, creo que por el año, si no mal recuerdo, el 2001, que pudimos hacer un acuerdo con el que fuese el director del Museo Muñiz, Eduardo Schreiber, aunque muy gentilmente nos cedió el puesto que ellos tenían para que los guardaparques pudieran utilizar como vivienda permanente y así poder optimizar, digamos, todo el trabajo en la zona, ¿no? En 1990 se realiza un proyecto miniturístico y se crea el Museo Francisco Javier Muñiz, que es un parque ecológico y un museo de historia natural. Y la particularidad que tenía era un museo de sitio, es decir, que uno exponía los restos fósiles que se encuentran ahí en el mismo lugar donde aparecían. La idea era recuperar una zona muy deteriorada que tenía ese sector. Estaba con unas 4 hectáreas de pozos donde había funcionado una empresa de extracción de tosca. Y bueno, luego en el mismo tiempo en que se genera toda esa área turística, se prohíbe la explotación de tosca y es abandonada con todos esos pozos. Ahí se había generado con el agua permanentemente de los manantiales que surgen del fondo de los pozos y el agua del río que ingresa cuando llueve mucho, una fauna de relación acuática muy importante, migraciones de aves, bueno, una diversidad faunística y botánica muy interesante. La idea era recuperar ese lugar porque se había convertido en un basurero. Tuvimos que sacar a más de 25 autos que estaban hundidos en la tosquera. El doble propósito era exhibir, es decir, recuperar, trabajar sobre el tema paleontológico y geológico, pero a la vez conservar y proteger esa fauna tan interesante y
la biota que se estaba desarrollando, ¿no? Y con el programa de empleo que se había formado en aquellas épocas, hicimos un proyecto que probó la provincia con 70 personas y empezamos a mano, así, con palas de mano y demás, y con plantinas que íbamos consiguiendo del vivero municipal. Se fue armando ese ambiente que luego terminó funcionando como 10 años con 10.000 personas por año seguidas, ¿no? Es una cosa impresionante, gente de distintos países vinieron a verlo. Ya para ese entonces había una colección de más de 1.000 piezas que se habían encontrado a lo largo del río de la Reconquista, y en ese lugar encontraron piezas muy importantes como, bueno, un par de gliptodontes y una pieza única de un cachorro de tigre con dientes en forma de sables, que es pieza única en el mundo, que está en el Museo Mancio Alcorta. Toda la colección completa está ahí, esperando algún día, porque tuvimos problemas con inundaciones allá por el 2014, tuvimos que retirar la colección del recinto que habíamos armado con materiales que se habían recuperado de la estación de paso del Rey Vieja. Por lo tanto, bueno, en un tiempo bastante prolongado funcionó, y bien, ¿no? Es posible que con el transcurso del tiempo se vuelva a reiniciar eso, porque es un lugar extraordinario. La flora, la fauna, el paisaje mismo ya es una cosa increíble, y es algo que tiene Moreno, que gracias a bueno, que hay un cuerpo de guardaparques, gracias a que hay gente que se interesa en esto, se puede seguir manteniendo, y ojalá que sea por muchos años, ¿no? Cuando yo llego en el año 99, había 8 guardaparques trabajando en el lugar. Las 1.000 hectáreas las cubrían con 8 personas, o sea, 2 guardaparques por guardia. Tenían que hacer cubrir toda esta superficie con 2 guardaparques. Nos alumbrábamos con lámpara querosén y nos comunicábamos con su centro de día de la municipalidad con baterías y un equipo de radio. Yo era estudiante de ecología en la Universidad de General Sarmiento, y entré en realidad en el área de recursos naturales, en la Dirección de Recursos Naturales, que tenía oficina acá en la reserva. Poco tiempo de trabajar en la Dirección de Recursos Naturales, me ofrecen el puesto de jefe de guardaparque, obviamente no lo dudé ni un minuto. Yo desde que llegué acá me enamoré de este lugar. Como muchos de los vecinos de Moreno no lo conocía, o sea, yo soy de la zona de Trujuy, oriundo de la zona de Trujuy, y veníamos con mi familia al dique, a Cascallares, pero realmente no conocía la reserva. Y bueno, lo primero que hice obviamente es empezar a conocer en profundidad toda la zona, aprendiendo obviamente de los guardaparques que estaban, que realmente tenían mucho conocimiento, mucha experiencia, ¿no? La mayoría de los que entrábamos en esos momentos teníamos, no sé, cursos de capacitación de vidas silvestres, éramos brigadistas de incendio, teníamos cursos de capacitación de todo tipo. Y bueno, conociendo el lugar y cómo era el trabajo en sí, empezamos a intentar sumarle guardaparques al equipo que ya estaba. Lo primero que hicimos fue tratar de reforzar las guardias. Entonces fuimos trayendo personal municipal que fuimos capacitando en la función de guardaparques, para ir sumando gente a las guardias. Después también fuimos armando un equipo técnico, ¿no? Empezamos a incorporar personal capacitado en conservación, ¿no? En flora, especialistas en flora, en fauna, naturalistas, muchas personas que hoy siguen trabajando con nosotros
y otras tantas que, bueno, que siguieron por otros caminos, pero seguramente dejaron su grano de arena en este lugar. Y bueno, también teníamos que empezar a dotar al cuerpo de equipamiento, de herramientas, ¿no? de infraestructura para poder desarrollar mejor el trabajo. Bueno, con el tiempo lo fuimos logrando, ya después empezamos a planificarlo, ya con el equipo técnico, digamos, empezamos a planificarlo realmente como una unidad de conservación, ¿no? Como una reserva natural urbana. Y tomamos el modelo de parques nacionales, obviamente adaptado a la reserva. Y bueno, ahí creo que fue como el clic de nuestro despegue, digamos, como área, ¿no? Protegida. El área natural protegida Dique Rollero se ubica en el oeste del conurbano bonaerense, a solo 40 kilómetros del obelisco. Son más de 1000 hectáreas que incluyen el Dique Rollero, el lago San Francisco, el Museo de Sitio Francisco Javier Muñiz y la Reserva Los Robles. Toda el área alberga una enorme biodiversidad que encuentra refugio en sus 3 tipos de ambiente: el bosque exótico, el humedal y el pastizal pampeano. Bueno, esta es una de las áreas protegidas más importantes a nivel de la región metropolitana, la segunda reserva más visitada del área metropolitana, y es una de las más grandes, teniendo casi 1000 hectáreas, con esta característica de tener, digamos, los 3 ambientes bien definidos: bosque, humedal y pastizal. El bosque natural exótico, esto es árboles que no son directamente ni siquiera de América del Sur, sino que son de otras latitudes, como por ejemplo los eucaliptus, que muchas veces todos pensamos que son propios de la provincia de Buenos Aires y sin embargo son australianos, como para citar un árbol representativo, ¿verdad? Este bosque, que tiene casi las 268 hectáreas, que tiene la Reserva Municipal Los Robles, también está pegadito a otro ambiente que es el de pastizal pampeano, que es el más representativo de lo que sería esta parte de la provincia de Buenos Aires, que es una parte de pampa ondulada porque va haciendo caminos hacia el río de la Reconquista, por eso se llama ondulada. Y por último tenemos la parte del humedal o el lago San Francisco, que este lago es la contención de las aguas del río de la Reconquista por el Dique Rollero, y ahí tenemos otro ambiente que alberga una cantidad innumerable de vida, tanto como de aves como de peces y anfibios. Estamos en el dique Ingeniero Rollero, que pertenece a 4 distritos: Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz y Merlo. Este dique está construido en el año 68 para contener el agua de la cuenca alta del río Reconquista y que baje suavemente hacia la cuenca media y baja también de este río. La función de la presa fue justamente regular el caudal del río, ¿sí?, para evitar inundaciones, o mejor dicho, paliar las inundaciones que periódicamente sufría la cuenca media y la cuenca baja. Incluso sectores en Moreno como Paso del Rey han sufrido este tipo de inundaciones severas debido a precipitaciones extremas, o sea, precipitaciones que son muy poco frecuentes, elevan mucho el caudal del río, y bueno, la función de esta presa justamente es regular ese caudal. Son 500 hectáreas del lago y bueno, acá atrás tenemos el dique que tiene 5 vertederos funcionando actualmente. Este dique está construido justamente en la cuenca alta, donde están los arroyos La Choza, Durazno y Williams,
y a 300 metros del lago está la unión de los tres arroyos, que es donde nace el río Reconquista. El río de la Reconquista se extiende a lo largo de 82 kilómetros. Desembocan en él 134 cursos de agua y atraviesa 18 municipios del conurbano bonaerense. El río se divide en tres partes. La cuenca alta, que incluye a los municipios de Luján, General Rodríguez, General Las Heras, Marcos Paz, Merlo y Moreno. La cuenca media, donde se encuentran los municipios de Ituzaingó, Morón, San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas, Hurlingham, 3 de Febrero y General San Martín. Y la cuenca baja, que incluye a San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre. La construcción del dique Ingeniero Arroyero en el año 1968 produjo un enorme espejo de agua conocido como Lago San Francisco. No obstante, esa función original de la presa, que era una función hidráulica, que es una función de regulación de caudales, como pueden observar, el propio embalse genera una serie de ambientes que atrae aves, por ejemplo. Entonces, además de esa función inicial hidráulica, hoy tiene una función muy importante de conservación biológica. Entonces es un área de la cuenca que es fundamental preservar. Y justamente por eso nosotros consideramos que es muy importante desde el punto de vista de conservación, porque digamos, tiene remanentes de biodiversidad, digamos, y de comunidades vegetales originarias de esta zona. Así que todo el cuerpo de guardaparques, todo el equipo que trabaja, tanto la coordinación general como la dirección de turismo, la gente del INDEL, trabajamos mancomunados en preservar este pulmón, esta reserva natural que tenemos todos los morenenses, en pos, digamos, de pensar en el día de mañana que nuestros hijos puedan seguir disfrutándola y puedan, digamos, encontrar un espacio que ya casi no hay en la provincia y menos en el conurbano, ¿no? Bueno, para nosotros este espacio es muy importante porque las áreas naturales en la región metropolitana muestran lo poco del paisaje natural que queda después de las grandes destrucciones que significó la agricultura, la ganadería, las industrias. Así que este espacio para nosotros es muy singular por la posibilidad de acercar al público la flora, la fauna, los paisajes naturales del Río de la Plata, que van quedando muy poco, ¿no? Que en el municipio se encuentre un área donde se conserva la biodiversidad, la fauna y la flora, es de gran importancia, ¿no? Ya que la fauna silvestre encuentra en estas áreas naturales sitios de refugio y de alimentación, que ya no se encuentran en otros lugares del conurbano bonaerense con poblaciones tan grandes. Muchas veces nos sucede que las familias nos llaman porque, o ya sea porque ha ingresado la fauna silvestre a sus domicilios, cosa que por ahí no están acostumbrados, desde una culebra, una comadreja o algún otro bicho. Bueno, vamos, hacemos las actas y nos llevamos los animales. Estamos constantemente con ese tema, además es un tema que yo en verdad amo, porque dejar un animalito así no sirve a nadie, y mucho menos para la educación, que en verdad es lo más interesante, ¿no? Y ni que hablar cuando uno libera un animal y a unos metros que lo liberaste se da vuelta, te mira y no sabes si te está dando las gracias o por el solo hecho de que el animal dice, bueno, hasta acá llegaste y ya me voy, ¿no? Que es una cuestión de etología, de comportamiento animal. En este programa de conservación y manejo, digamos, una de las cuestiones que hacemos son intervenciones, ¿no? en la naturaleza,
como el control de exóticas, de acacio negro, que son especies invasoras muy poderosas, digamos, que desplazan a las comunidades naturales, y nosotros por eso también fuimos de a poco armando un vivero de especies nativas originarias de la región, y digamos con eso tenemos un banco de semillas y de plantas propias, y con eso vamos no solo forestando, haciendo focos nativos en la misma reserva, sino también en distintos lugares, en plazas y en algunas calles de Moreno, ¿no? El beneficio en general de las nativas no es solamente que nos sirve como alimento para las aves, sino que en su historia, en nuestra cultura argentina, los aborígenes utilizaban estas mismas plantas para alimentarse y medicinal para curarse, porque el espinillo, por ejemplo, de la corteza, lo usaban como jabón y desinfectante. Después están otras plantas como la marcela, que son todas plantas digestivas, la mariposa. Entonces la idea de las plantas nativas no es solamente mostrar el beneficio que nos da en la biodiversidad de nuestra naturaleza, sino también que es parte de nuestra cultura argentina. Y por eso nuestro trabajo tiene que ver con poner un tilde en el valor de cada árbol y vincularlos con la cultura, con el uso, con los pueblos originarios, y así se completa de alguna forma el trabajo de guardaparque. La función de hacer la producción es justamente para poder forestar caminos, darlas a las instituciones, vecinos que se acercan y preguntan. Cada vecino puede plantar un árbol nativo, una planta nativa y atraer una mariposa silvestre, un ave que le da de comer el fruto o el néctar de algunas flores en particular, en el caso de los picaflores. Es algo sencillo y que nosotros incluso aportamos ese árbol, esa semilla, ese gajo para que la gente lo lleve a la comunidad. Y creo que es algo positivo que vemos también crecer y lo vemos como un fruto real, posible. Y más este año, que son los 30 años del área, nos parece que está bueno difundir esto y que la comunidad se cope y nos acompañe. Bueno, un tercer programa en el que trabajamos es el programa de educación, que es como el programa más importante que tenemos, ¿no? O sea, nosotros somos una reserva natural urbana, estamos inmersos en pleno conurbano, en un partido que tiene más de 600.000 habitantes. Entonces, obviamente, el rol educativo es fundamental en este tipo de reservas. Nosotros acá trabajamos en un programa que es el de interpretación y educación ambiental, que tiene que ver con todo el paquete, digamos, que se ofrece al visitante en la reserva, ¿no? Básicamente es información y asesoramiento al público, visitas guiadas, tanto para contingentes como para particulares, el aparato armado, digamos, de herramientas que tenemos para que las personas o los visitantes se lleven o conozcan cuáles son los valores que tiene este lugar, como ser, no sé, el arboretum, el centro de visitantes, la biblioteca de la naturaleza, los mismos en los senderos, ¿no? Este sendero en el cual estamos ahora se llama el Sendero del Ipacá. Hace referencia a un ave autóctona, que también le llaman gallina del monte. Es un sendero de 1400 metros de recorrido, de muy baja complejidad, o sea, cualquiera lo puede hacer, es de autoguiado, no es necesario que vengamos nosotros, pero por lo general cuando vienen grupos, escuelas o grupos grandes nos llevamos a caminar, y al igual que los domingos con visitantes que vienen aquí al parque armamos salidas y venimos a caminar por este sendero. Tiene algunas postas que les hemos hecho con algunas referencias como para que se pueda disfrutar un poquito más del paisaje, encontrarse un poco con los sonidos que hay en el lugar, los aromas. Se cita de algunos lugares específicos, el abuelo roble, que es uno de los árboles más antiguos que tenemos aquí, que entendemos que tiene más o menos una antigüedad de 90 años. La verdad que es un espacio muy lindo para recorrerlo.
donde uno tiene la posibilidad de, no sé, por ejemplo, como está sucediendo ahora, de escuchar un poquito el viento, de escuchar las aves, de encontrarse con un paisaje que no todos los días uno tiene la posibilidad de recorrer, y está bueno hacerlo con tranquilidad, digamos, ¿no? Para poder disfrutarlo. El Arboretum es un sector muy querido de la reserva. Era un área en el cual nosotros íbamos a volcar un árbol de cada especie de la República Argentina. El problema principal que tuvimos son las heladas en la provincia de Buenos Aires, las cuales no nos dejaban poner algunas especies de árboles, y por lo tanto tuvimos que optar por apuntar directamente a árboles que son propios de la provincia de Buenos Aires. Y en este arboretum podemos encontrar distintas especies de árboles. Por ejemplo, ceibo, tenemos espinillos, tenemos algarrobo blanco, tenemos ombú, palo amarillo. Después tenemos un arbolito que es fundamental para nosotros y muy particular, que es el coronillo. Es un árbol que le da de comer a una mariposa que se llama bandera argentina y que es muy reconocida en nuestro territorio. Tenemos espina de bañado, canelón, son estos todos nombres que le dio en sus orígenes quienes vivían en este lugar, los nativos en su momento, y que fueron quedando en nuestra voz de todos los días para de esa forma diferenciarlos. Pero todos estos también tienen un nombre científico. Y otro subprograma en realidad, que es el de extensión hacia la comunidad, que tiene que ver justamente con sacar la reserva hacia afuera. Un poco el objetivo siempre es intentar mejorar el vínculo con la comunidad local, salir, ¿no?, a estimular, a contar a la gente los valores, la importancia que tiene este lugar para los vecinos, para todos los vecinos de Moreno. Siempre, como digo, buscamos mayor compromiso, ¿no?, de los vecinos por el lugar, y inclusive lo que intentamos es que haya un sentimiento de pertenencia de todos los morenenses por esto, porque tenemos que recordar que este paraíso que tenemos acá es patrimonio de todos los morenenses, ¿no? Lo que hacemos directamente desde Los Robles con la extensión educativa es ir a las escuelas a brindar charlas e informarlos de todo lo que hacemos en este lugar, cómo protegemos la flora y la fauna para el futuro, para todos nosotros. Acercamos a las entidades todo lo que es la información del área, los beneficios, la importancia, cuáles son las cosas que pueden disfrutar y aprender y valorar, porque tiene varias riquezas nuestra área. Y lo que esperamos siempre de estas escuelas es que nos hagan la devolución en este lugar, y de esa forma tener un ida y vuelta educativo con todos los chicos de las escuelas de Moreno. Y por suerte hay una muy buena respuesta de parte de los niños, de parte de los docentes, hasta incluso de los padres, porque se asombran con algunas informaciones que no conocen y que lo tienen tan cerca a veces de su alcance, de sus manos, con el tema de las plantas medicinales, de las plantas nativas, la flora que atrae, la fauna, los beneficios. Entonces, nada, se asombran, quedan asombrados, y lo bueno es que también estamos haciendo el enganche con las docentes, para que empiecen a tomar a la reserva como una herramienta educativa y que se pueda armar algún enlace entre escuela y reserva. También, bueno, obviamente hacemos muchas salidas de deforestación con especies nativas, inclusive con vecinos, instituciones. Nosotros somos una ONG que articula con el Parque Los Robles y con el museo. Fundamentalmente, nosotros estamos ahora promoviendo algunas tareas dentro de lo que es este predio, que es la recolección de basura y la recolección de semillas del acacio negro, que es una especie introducida por el ser humano, no es una especie autóctona, y tratando de que no se prolifere tanto como lo está haciendo hasta este momento. Llevando esto, ¿no?, de la importancia de plantar especies nativas, digamos, y originarias de esta región, obviamente que
que nos van a acercar a pájaros, mariposas, ¿no? Que por ahí no se están viendo tan comúnmente como aquí en la reserva, ¿no? Estamos viendo cómo está creciendo demográficamente Moreno, y entonces lo que nosotros estamos viendo es que muchas especies, en el único lugar que las estamos pudiendo conservar para nuestro distrito es en este área natural protegida. Así que bueno, ese es un poco el objetivo de ese subprograma, ¿no? Y después, por último, trabajamos en el programa más técnico, que es el programa de conservación y manejo biológico, digamos. Es un programa más de investigación, de relevamientos, de observación. Nosotros aquí trabajamos de intervención, de manejo, ¿no? Justamente de manejo estamos trabajando por ahí en el control de especies invasoras exóticas, que ya se probaron muchas técnicas de manejo, pero bueno, ahora justamente estamos trabajando con un estudiante de biología de la Universidad de Buenos Aires. Estamos inoculando hongos en madera de acacio negro, probando a ver si aparentemente los descompondría. Son hongos nativos de la reserva. Mi nombre es Agustín y trabajo para un instituto que se llama INMIVO, es de doble dependencia, depende de la UBA y del CONICET. Lo que hago en conjunto a la reserva es desarrollar mi tesis. En la tesis lo que hacemos es estudiar toda la biodiversidad de hongos que están presentes en la reserva y en los alrededores, y después a partir de esa biodiversidad que se encuentra acá, hacemos cultivo de los hongos comestibles en la reserva, en un sector del vivero, y en el laboratorio hacemos ensayos in vitro. Uno de los ensayos más importantes que tenemos es el del biocontrol de la acacia negra. Lo que hacemos es utilizar cepas comestibles de la reserva para inocular troncos en pie o tocones ya cortados de acacia negra y ver cómo responden. Así que estamos en una etapa intermedia, haciendo la experiencia. Y creo que si logramos, si la invocamos con esta alternativa de manejo, vamos a estar dando un paso importante, ¿no? Porque hasta ahora la batalla la vamos perdiendo, es un árbol muy invasor. La acacia negra es un invasor bastante importante, y lo que tiene es que cuando uno la poda vuelve a rebrotar con más fuerza. Entonces lo que estamos probando es, una vez que se tala el árbol, se inocula el tocón con el hongo y se ve cómo se frena el crecimiento y hasta se degrada bien el tocón para poder ser removido de manera más fácil. Una de las cosas más novedosas que tiene esto sería la idea de poder probar a las gírgolas como agente de biocontrol para frenar el avance de la acacia negra como invasora y poder producir algún comestible a partir de este residuo forestal que se genera con la plaga, ¿no? Y bueno, asimismo también hacemos intervenciones en cuanto a digamos, plantaciones de focos con especies nativas, ampliar el bosque de talas, de espinillo, ¿no? Siempre, digamos, este programa tiene como objetivo mantener los ecosistemas que tenemos en el lugar de la forma más originaria, más natural posible, ¿no? Y hacer las intervenciones necesarias para que esto suceda, digamos, ¿no? Acá trabajamos no solo con el equipo técnico, sino que tenemos mucha interacción tanto con investigadores, mismo de CONICET, de otras universidades, alumnos, otras instituciones dedicadas a la conservación. Cada año se está realizando, gracias a la cooperación del gobierno de Japón con la agencia JICA, un curso de mejoramiento de plantas ornamentales nativas. Y bueno, se nos ocurrió traerlo a la Reserva de los Robles por la riqueza de las plantas, por la labor educativa que están haciendo y porque son miembros activos de la red de viveros de plantas nativas con las que estamos conformando acá el Nodo Oeste. Estoy acá en Argentina haciendo un curso de desarrollo de plantas ornamentales nativas. Entonces yo venía acá para conocer el Parque Roble, un poco de la flora de acá de Argentina nativa, para entonces aprender e investigar y llevar a Brasil también un poco de lo que he visto acá. Nos parece muy interesante, muy buena la reserva de plantas nativas que tienen aquí, muy bien el trabajo que han hecho.
Me parece una reserva muy interesante donde ustedes conservan una flora muy rica y es un ejemplo de conservación de diversidad. Justamente la idea es valorizar las plantas nativas, difundir su cultivo, educar. Estas técnicas me van a poder ayudar para poder ponerlo en práctica dentro de mi país y así poder revalorar todas las plantas nativas del Perú. Y bueno, nos parece muy interesante para poderlo considerar en lo que hagamos en México. Venimos aquí a aprender todo lo que ustedes hacen para también ponerlo en práctica ya en República Dominicana. En este caso vinimos a visitar la Reserva Los Robles para conocer todo lo que es la flora rioplatense. Acá tiene un arboretum hermoso que estuvimos recorriendo y también visitar el dique Rollero, que ahora en la actualidad está considerado área protegida, así que estamos muy contentos y orgullosos de que en la zona oeste tenga su área natural protegida. Este año empezamos a trabajar en una mesa técnica junto a los 4 municipios que tienen jurisdicción sobre el espejo, sobre el lago San Francisco, que son Merlo, General Rodríguez, Moreno y Marcos Paz, junto con el Comirrec. Que es un organismo que depende de la provincia de Buenos Aires y que tiene entre sus funciones coordinar acciones para el saneamiento del río Reconquista, que sabemos que está afectado por distintas problemáticas, entre ellas la contaminación hídrica, el tema de los residuos, también los residuos sólidos, y lógicamente el Comité de Cuenca del río Reconquista, el Comirrec, no trabaja de manera aislada, sino trabaja, justamente la función principal es coordinar la acción de otros organismos. Muchas instituciones dedicadas a la conservación, como ASEN, Fundación Vida Silvestre, y universidades, investigadores, CONICET, etc. La idea es un poco, entre los 4 municipios, definir los usos sustentables del espejo de agua. Entonces, para dar respuesta a algunos usos del embalse que no son compatibles con esos criterios de conservación biológica y otras cuestiones, se estableció esta mesa técnica entre los 4 municipios que comparten el embalse. En ese marco se hicieron una serie de reuniones en los distintos municipios para coordinar las acciones en el territorio para fijar criterios de manejo sustentable del embalse. Y hacer un documento y una propuesta de uso, ¿no? Y también de conservación. Por eso es que se está trabajando mucho en ese sentido, estamos haciendo toda la caracterización y el relevamiento de biodiversidad de la zona. Para que el embalse siga cumpliendo el rol, además del rol hidráulico, el rol de conservación biológica que tiene y otros roles que potencialmente puede tener. Inclusive también estamos pensando en generar un gran área verde, una zona amplia de conservación que un poco va a salir de esta caracterización y de este relevamiento que se está haciendo, para poder definir un poco cuáles son las zonas de uso más intensivo y cuáles son las zonas que realmente debemos preservar y conservar, ¿no? También tiene que ver con relevamientos de flora, de fauna, de siembra. Nosotros trabajamos con la estación hidrobiológica de Chascomús, sembrando alevinos de pejerrey, también pensando un poco en que las actividades que se desarrollen el día de mañana en el espejo de agua sean de bajo impacto, ¿no? De remo, de vela, de optimis, de pesca deportiva. Que sea un lugar donde lo podamos disfrutar entre todos los vecinos de Moreno y también de la región, porque eso va a ser fundamental, pero que haya, que sea un uso racional y que lo podamos seguir disfrutando en el tiempo, ¿no? Eso es un poco la idea de esta cuestión. Hace 11 meses nos sumamos al equipo de trabajo de Los Robles. Tuvimos la suerte de sumarnos en el 30 aniversario. Este año el parque cumple 30 años, así que en ese marco empezamos a hacer un montón de actividades. Acá en el parque funciona el cuerpo de guardaparques, la parte de turismo y la coordinación del parque, que tiene que ver con el mantenimiento en general del lugar. Y es en ese marco que tuvimos que empezar a desarrollar diferentes herramientas y empezar a articular todo lo que tenía que ver con el turismo social y con el turismo sustentable. Es decir, acá un día domingo tenemos arriba de 3.000 personas, de 3.000 visitantes,
que cuando comenzamos en diciembre del año pasado el 40% era de Moreno y el resto era de la región, ¿no? Lo que es Merlo, Rodríguez, Capital Federal. Hoy tenemos el 60% de los visitantes que son de Moreno y el 40% de la región. Eso para nosotros fue importante, tuvo que ver con el tema de la visibilidad que le fuimos dando al parque por las redes sociales, por las instituciones que lo comenzaron a visitar, escuelas, instituciones, ONG, grupos scout. Eso fue clave porque pudimos empezar a mostrar el trabajo diario, ¿no? Lo rutinario de las visitas guiadas y todo el trabajo que se hace acá, y pudimos llegar a la gente de esa manera, eso estuvo buenísimo. Y también fuimos organizando junto a la Coordinación General y a la Dirección General de Turismo también, como muchas actividades con el marco esto de los festejos de los 30 años, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue tratar de concientizar a la gente y dándole herramientas para que entendieran que este no era solo un lugar para venir a tomar mate o comerse un asado, sino para poder venir a aprender de la naturaleza, de la cual somos parte. Y en ese sentido también para nosotros como equipo de trabajo fue fundamental venir con la voluntad de aprender, porque cada decisión que nosotros tomemos acá no solo afecta al equipo de trabajo, a cada trabajador, a cada trabajadora, sino a la naturaleza, a la flora autóctona, a la fauna silvestre. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque el equipo de trabajo con el que nos encontramos acá también tenía voluntad de enseñarnos, ¿no? Ser solidarios con el conocimiento y que nosotros podamos aprender y capacitarnos para poder ayudar a la gente que puedan venir a disfrutar sin dañar la naturaleza, ¿no? Sin dejarnos basura, sin romper un árbol, sin hacer fuego en lugares donde no se debe. Y la realidad es que tenemos una respuesta maravillosa de la gente disfruta mucho del lugar. Este es un espacio público, es un lugar gratuito, es el lugar para todos y para todas, y para nosotros fue fundamental poder compartir esto, que al ser de todos y todas, que entre todos lo podamos cuidar, porque la verdad es que es un lugar único en el conurbano bonaerense. La verdad que estamos muy contentos acá, la verdad que acá el Parque de los Robles es muy lindo. Hermoso, la verdad que me encantó. Nosotros es la segunda vez que venimos al parque, está re lindo, a mí me gustó. Así que me gusta, el predio está muy prolijo, la gente que te atiende muy bien, muy agradable, los baños, miramos todo. Y acá con la familia festejando, la verdad es muy lindo. Lindo lugar, tranquilo. Bastante lindo. Lindo, tranquilo. Gente amable. Muy lindo todo. La primera vez que venimos. Muy bueno. La verdad. O sea, la semana pasada que vinimos lo vimos, entonces volvimos de nuevo. Y ahora ya trajimos todos los chicos y todo. Pero bueno, acá igual, ¿viste? La verdad que es un oasis esto, ¿viste? Así que bueno, en ese sentido, en cuanto a venir a sumarnos a los proyectos que ya estaban en marcha, uno de los principales y más importantes para el Parque Los Robles era el tema de la ordenanza, que era algo que hace muchísimos años que el cuerpo de guardaparque, junto con ONG y otras instituciones dentro del municipio de Moreno, venían tratando de recategorizar este lugar y hoy es una realidad. Sin dudas, haber podido lograr, digamos, que declarar por ordenanza que la reserva sea área natural protegida, es como, digamos, obviamente es como el acontecimiento del año para todos, ¿no? Para nosotros fue un logro maravilloso porque fue el producto de un trabajo colectivo, fue el producto de un equipo profesional que se compromete y fue súper responsable con el lugar donde trabaja, ¿no? Y eso es lo que nosotros le queremos transmitir a la gente también, que acá hay un equipo de trabajo que ama lo que hace y no hay nada más lindo que trabajar en lo que nos gusta. La ordenanza en sí, obviamente que es muy importante, no solamente porque le brinda un marco legal adecuado, ¿no? que es lo principal, sino también porque la jerarquiza, la pone en valor. Uno viene a Los Robles y nosotros queremos contarles todo lo que hay atrás, toda la gente que está trabajando, los equipos educativos, los docentes, los guardaparques, el equipo de mantenimiento, justamente para que sepan que esto es en Moreno, que es gratuito y que hoy la Reserva Municipal Los Robles tiene para ofrecerles todo esto, ¿no? Y es acá, es en Moreno, es en Los Robles. Nosotros creemos que este es un lugar único y bueno, que es patrimonio de todos los morenenses, ¿no? Este sin duda es un año muy importante ya que la reserva cumple 30 años y bueno, los guardaparques estamos acá desde
desde casi su inauguración, digamos, de su presentación en la reserva. Pero bueno, también si uno se pone, digamos, en el punto de la historia y mira para atrás y hace una línea de tiempo, obviamente aparece muchísima gente, muchas personas, digamos, que han hecho de este lugar lo grande, digamos, y lo importante que es, ¿no? Pero bueno, si uno mira para atrás, no puede dejar ir hasta la punta del ovillo y recordar, digamos, a la persona que fuera, digamos, como el punto de inflexión o la piedra fundamental de esto, ¿no? De Giordano Bruno Padovani, que fue la persona que compró estas tierras y que hizo esta semejante forestación, ¿no? Yo creo que hay un poco detrás de ese primer plantín sembrado en este campo, se fue construyendo toda esta historia, digamos, ¿no? El 12 de agosto a la noche estaba viendo en Facebook, en el celu, y veo el tema de la reunión que se iba a hacer por la fiesta de la Pachamama, era agosto, y inauguración de la Biblioteca Naturaleza G. Padovani. Y yo no entendía nada. La verdad, fue una sorpresa. Me entero por este amigo mío que está en Moreno, Daniel Grassi, dice Zulema, le voy a dar una noticia, que ahora van a poner una biblioteca que lleva el nombre de su padre. Yo no lo podía creer. Y se emocionó muchísimo, muchísimo. Me reconforta y me da la tranquilidad que en cierta forma se cumplió. Fueron muchos años de recorrer un camino juntos, decir, bueno, que no quede, que por lo menos le pongan un nombre de una plaquita y Biblioteca de la Naturaleza, y digo, bueno, bárbaro. Era como que superaba la expectativa, lo que uno se pensaba, y era como decir, bueno, misión cumplida, nada más. Esta biblioteca va a llevar el nombre de Giordano Bruno Padovani, en homenaje, digamos, a quien fuera propietario de estas tierras previo a que el municipio las comprara. Hoy tenemos el placer y el honor de que nos esté acompañando Zulema Padovani, la hija de Giordano. Yo solo quiero agradecer el trabajo que han hecho acá en Guardaparques, porque tenía como un remordimiento de que mi padre, al haber muerto, no haya habido nada que rememorara, que semilla por semilla, primero la cultivó en una quinta de Pilar, después cuando tenía ya sus plantines los traía, armaba las calles. La emoción que tengo de ver que esos plantines son hoy estos árboles es inmensa. Hoy creo que la idea de mi padre era que la gente pudiera disfrutar de la belleza que representa ese parque que ustedes han sabido cuidar, que han engrandecido y que hoy sirve, como él decía, para que muchas generaciones pudieran disfrutar.